Bienvenidos a la Trama del Saber, el canal donde la historia se desvela y los secretos de la realeza son desenterrados. Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura fundamental de Rodolfo I de Habsburgo, el arquitecto de un imperio. Antes de adentrarnos en este relato que le revelará los cimientos de una de las casas más influyentes de Europa, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video y, claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Rodolfo I de Habsburgo, nacido en 1218 y fallecido en 1291, es considerado el verdadero fundador de la grandeza de la Casa de Habsburgo. Su ascenso al poder es una historia de astucia política y habilidad militar, un punto de inflexión que transformaría a una familia relativamente menor en una de las dinastías más poderosas del continente europeo. Este monarca, aunque nunca fue coronado formalmente como emperador romano germánico por el Papa, ostentó el título de Rey de los Romanos, un logro significativo que sentó las bases para el futuro imperio que dominaría vastas extensiones de Europa Central por más de 600 años, consolidando un legado sin precedentes. Su elección como Rey de los Romanos en 1273 marcó un punto de inflexión no solo para la Casa de Habsburgo, sino para todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta elección ocurrió tras un periodo de gran inestabilidad, conocido como el Gran Interregno, un lapso de décadas sin una autoridad imperial fuerte, donde el poder central se desvanecía y los nobles actuaban con gran autonomía, usurpando tierras imperiales. Rodolfo I de Habsburgo emergió en este contexto de caos, presentándose como la figura capaz de restaurar el orden y la autoridad, una tarea monumental que lo pondría a prueba desde el primer momento de su reinado. Antes de la llegada de Rodolfo I de Habsburgo, los Habsburgos eran condes relativamente menores, con influencia limitada en la región de Suabia, que hoy abarca partes de Alemania y Suiza. Su linaje, aunque noble, no presagiaba la inmensa fortuna y el poder imperial que estaban por construir. Fue la visión y el liderazgo de Rodolfo I de Habsburgo lo que cambió radicalmente el destino de su familia. Él no era simplemente un noble más, era un líder militar y político astuto, dotado de la inteligencia y la determinación necesarias para navegar las complejas aguas de la política imperial de su tiempo, aprovechando cada oportunidad para su ascenso. Una vez elegido rey de los romanos, el principal desafío de Rodolfo I de Habsburgo no fue solo gobernar un imperio fragmentado, sino, y esto era crucial, consolidar su autoridad y recuperar las tierras imperiales que habían sido usurpadas durante el Gran Interregno. Esta tarea exigía una combinación de diplomacia astuta y fuerza militar implacable, cualidades que Rodolfo I de Habsburgo poseía en abundancia. Su estrategia no se limitaría a la mera recuperación de territorios, sino que apuntaría a establecer una base territorial sólida para su propia dinastía, sentando las bases de su futuro poder. El logro más significativo y definitorio de Rodolfo I de Habsburgo fue la conquista de Austria. Este hito se concretó con la derrota de Otakar II de Bohemia en la decisiva batalla de Marchfeld en 1278. Esta victoria no solo eliminó a un poderoso y ambicioso rival que disputaba la autoridad imperial, sino que también permitió a Rodolfo I de Habsburgo confiscar los ricos ducados de Austria, Estiria y Carintia, que hasta entonces habían estado bajo el dominio de Otakar II de Bohemia. Este fue un golpe maestro que cambió el mapa de Europa Central y la fortuna de los Habsburgos para siempre.
La batalla de Marchfeld no fue meramente una victoria militar. Fue el trampolín que catapultaría a la Casa de Habsburgo a un nivel de poder y riqueza sin precedentes. La adquisición de Austria, una región estratégica y económicamente vital, proporcionó a Rodolfo I de Habsburgo una base territorial sólida, mucho más allá de los modestos dominios suavos de su familia. Esta conquista, realizada con astucia y determinación, fue el primer gran paso hacia la construcción de un imperio que, en los siglos venideros, se extendería por vastas regiones de Europa y más allá, consolidando la preeminencia de los Habsburgos. El establecimiento formal de la dinastía en su nuevo centro de poder ocurrió en 1282, cuando Rodolfo I de Habsburgo invistió a sus hijos, Alberto y Rodolfo, con los ducados de Austria, Estiria y Carintia. Este acto no fue solo una mera formalidad, fue el hito fundacional del dominio Habsburgo sobre Austria, que se convertiría en el corazón y el epicentro de su poder durante más de 600 años. De ser simples condes, los Habsburgos se transformaron en una de las más poderosas y duraderas dinastías de Europa, con Austria como su bastión inexpugnable, desde donde expandirían su influencia por todo el continente. El legado de Rodolfo I de Habsburgo es, por lo tanto, el de un patriarca visionario. Aunque no logró pacificar completamente el Sacro Imperio Romano Germánico, sí restauró un nivel significativo de orden después del caos del interregno y, lo más importante, estableció las bases territoriales y políticas inquebrantables para el futuro imperio de los Habsburgos, que vendría a dominar gran parte de Europa Central con una influencia sin precedentes. Las pinturas a óleo que los retratan a menudo lo muestran con la dignidad de un rey, una imagen que encarna la astucia y las victorias militares que lo elevaron a un estatus legendario en la historia europea. Estoy escribiendo el bloque 2. Tras su elección como rey de los romanos en 1273, Rodolfo I de Habsburgo se enfrentó a un imperio fragmentado, debilitado por el extenso Gran Interregno. Su primer y más apremiante desafío fue la consolidación de su autoridad, que había sido erosionada por décadas de anarquía y la falta de un liderazgo imperial efectivo. Los príncipes electores lo habían elegido buscando un monarca que restaurara el orden sin ser una amenaza para sus propios intereses. Rodolfo I de Habsburgo, con su astucia política, supo jugar este delicado equilibrio, presentándose como un restaurador de la paz y la justicia, mientras en secreto planeaba las bases para el engrandecimiento de su propia casa, sentando un precedente crucial para su dinastía. Más allá de la mera restauración de la autoridad, Rodolfo I de Habsburgo se propuso una tarea fundamental: la recuperación de las tierras imperiales que habían sido usurpadas y apropiadas por diversos nobles y príncipes durante el caos del interregno. Estas usurpaciones no solo debilitaban el poder central del imperio, sino que también representaban una pérdida significativa de recursos y prestigio. Rodolfo I de Habsburgo, con su aguda visión política, entendió que el fortalecimiento de la monarquía pasaba por la restitución de estos dominios. Para lograrlo, no dudaría en usar tanto la diplomacia a través de negociaciones y acuerdos como la fuerza militar, imponiendo su voluntad cuando fuera necesario. La astucia militar y política de Rodolfo I de Habsburgo se puso de manifiesto en cada una de sus acciones para consolidar su poder. No era un simple guerrero, era un estratega que sabía cuándo negociar y cuándo luchar. Sus campañas militares no eran impulsivas, sino calculadas para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. Además,
Su habilidad para forjar alianzas y desmantelar coaliciones rivales le permitió avanzar en sus objetivos sin necesidad de un enfrentamiento a gran escala en cada ocasión. Las pinturas a óleo de Rodolfo I de Habsburgo a menudo lo retratan con la solemnidad de un monarca, pero ocultan la mente calculadora y la voluntad férrea que lo caracterizaban en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones. Su principal adversario y la clave de su ascenso fue Otakar II de Bohemia. Este poderoso rey había aprovechado el gran interregno para expandir sus dominios de manera significativa, controlando no solo Bohemia, sino también ducados estratégicos como Austria, Estiria y Carintia. Otakar II de Bohemia se había convertido en una fuerza dominante en el imperio, desafiando abiertamente la autoridad del recién elegido rey de los romanos. Rodolfo I de Habsburgo vio en esta expansión una oportunidad y una amenaza. La oportunidad de recuperar tierras imperiales y la amenaza a su propia legitimidad si no lograba someter a un vasallo tan ambicioso. El enfrentamiento decisivo entre Rodolfo I de Habsburgo y Otakar II de Bohemia culminó en la famosa Batalla de Marchfeld, librada en 1278. Esta contienda no fue solo un choque de ejércitos, fue una prueba de fuerza entre dos líderes ambiciosos que definiría el futuro del Sacro Imperio y, crucialmente, el destino de la Casa de Habsburgo. La preparación de Rodolfo I de Habsburgo fue meticulosa, forjando alianzas con otros príncipes que también veían con recelo el poder de Otakar II de Bohemia. Las pinturas a óleo que representan esta batalla a menudo destacan el fragor del combate, pero el verdadero mérito de Rodolfo I de Habsburgo radicó en la estrategia y la determinación. La victoria en la batalla de Marchfeld fue decisiva y abrumadora para Rodolfo I de Habsburgo. Otakar II de Bohemia fue derrotado y, según los relatos, murió en el campo de batalla, eliminando así al más poderoso de sus rivales. Este triunfo no solo significó la consolidación de la autoridad de Rodolfo I de Habsburgo como rey de los romanos, sino que le otorgó el derecho de confiscar los ducados que Otakar II de Bohemia había poseído. Este acto, el de confiscar ducados tan ricos y estratégicos como Austria, Estiria y Carintia, se convertiría en el fundamento territorial sobre el cual la Casa de Habsburgo construiría su vasto y duradero imperio, marcando su verdadera grandeza. La adquisición de Austria, Estiria y Carintia fue un golpe maestro estratégico para Rodolfo I de Habsburgo. Estas regiones, situadas en el corazón de Europa Central, ofrecían no solo riqueza en recursos naturales, sino también una posición geográfica clave para el control de rutas comerciales y el acceso a otras áreas del imperio. Este territorio, a diferencia de los dispersos dominios suavos de los Habsburgos, proporcionaba una base territorial compacta y poderosa, desde la cual podrían expandir su influencia y asentar de forma permanente su dinastía. Las pinturas a óleo de Rodolfo I de Habsburgo no pueden reflejar la magnitud de esta visión territorial, pero su impacto fue inmenso. La astucia de Rodolfo I de Habsburgo no se limitó a la conquista, sino que se extendió a la consolidación de su dominio. Para asegurar que estos nuevos ducados permanecieran bajo el control de su familia, tomó una decisión fundamental. En 1282 invistió oficialmente a sus propios hijos, Alberto y Rodolfo, con los ducados de Austria, Estiria y Carintia. Este acto, conocido como la investidura de sus hijos, fue el paso crucial que transformó la victoria militar en un legado dinástico. Los Habsburgos dejaron de ser simples condes y se convirtieron en los señores de Austria, un título que sería sinónimo de su poder por más de 6 siglos. Este establecimiento formal de sus hijos en los ducados austríacos fue la base territorial que catapultaría a los Habsburgos a la preeminencia europea.
A partir de ese momento, Austria se convertiría en el centro de su poder, el corazón de un futuro imperio que se extendería a través de matrimonios estratégicos y alianzas políticas por todo el continente. Rodolfo I de Habsburgo, el astuto fundador, había logrado lo que muchos antes que él no consiguieron: no solo ganar batallas, sino cimentar la grandeza de su linaje a través de la posesión de un territorio clave que definiría su destino imperial. El legado de Rodolfo I de Habsburgo trasciende su propio reinado. Aunque no logró pacificar completamente el Sacro Imperio Romano Germánico, sí restauró un nivel significativo de orden después del caos del Gran Interregno. Su habilidad para imponer una autoridad central en un tiempo de fragmentación fue crucial para la supervivencia del imperio, pero su mayor triunfo fue la visión de asegurar un futuro glorioso para su casa. Las pinturas a óleo que lo retratan suelen enfatizar su dignidad regia, pero el verdadero mérito radica en la fundación de una dinastía que marcaría la historia de Europa. La consolidación del poder y la expansión territorial de Rodolfo I de Habsburgo fueron posibles gracias a su pragmatismo y a su entendimiento de la política medieval. No se aferró a títulos vacíos ni a la gloria efímera. Su objetivo era la adquisición de tierras y derechos que pudieran ser heredados y que sirvieran como un bastión para sus descendientes. Esta mentalidad a largo plazo, centrada en la acumulación de poder territorial y no solo en el prestigio imperial, lo distinguió de muchos de sus predecesores y rivales, sentando un precedente que sus sucesores seguirían meticulosamente. Rodolfo I de Habsburgo también entendió la importancia de las alianzas matrimoniales para consolidar su poder y el de sus hijos. A través de los matrimonios de sus numerosos hijos e hijas, tejió una red de conexiones dinásticas que fortalecería la posición de los Habsburgos en el imperio y más allá. Aunque la endogamia que caracterizaría a la casa de Habsburgo en siglos posteriores aún no era prominente en su época, la estrategia de unir su sangre con otras casas nobles poderosas fue una herramienta que Rodolfo I de Habsburgo utilizó con gran eficacia para asegurar la influencia y el futuro de su linaje. Su capacidad para negociar con el papado y con otros príncipes imperiales le permitió legitimar sus adquisiciones y sus títulos, evitando conflictos innecesarios cuando era posible. La figura de Rodolfo I de Habsburgo es la de un estadista que sabía cómo moverse en un tablero político complejo, utilizando la diplomacia tanto como la espada. Las pinturas a óleo que lo muestran en escenas de recepción o en consejo a menudo reflejan esta habilidad para el diálogo, una faceta esencial de su carácter que complementaba su destreza militar. La restauración de cierta paz en el Sacro Imperio Romano Germánico, que había estado sumido en la anarquía durante el Interregno, fue otro logro significativo de Rodolfo I de Habsburgo. Su elección trajo consigo la esperanza de estabilidad, y sus acciones para imponer la ley y el orden, aunque a veces con firmeza, fueron recibidas con cierto alivio por parte de aquellos que anhelaban la normalidad. Él restauró la idea de una autoridad imperial que, aunque aún limitada, era necesaria para la cohesión del vasto y diverso imperio. La fundación territorial de los Habsburgos en 1900 Austria sería la clave para su ascenso a una de las casas más prominentes de Europa. Desde este nuevo centro de poder, sus descendientes podrían expandir sus dominios y su influencia, no solo a través de conquistas, sino, y esto sería crucial en los siglos posteriores, mediante una política matrimonial excepcionalmente exitosa. La frase «que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate», encontraría sus raíces en la visión de Rodolfo I de Habsburgo, quien sentó las bases para esta estrategia dinástica.
El éxito de Rodolfo I de Habsburgo en consolidar su familia como una fuerza principal en el imperio fue un testimonio de su carácter y determinación. Enfrentó y superó obstáculos considerables, desde la fragmentación del poder imperial hasta la oposición de poderosos rivales como Otakar II de Bohemia. Su victoria en Marchfeld no fue solo un momento militar, sino un acto fundacional que transformaría el destino de su casa y, por ende, el mapa político de Europa Central. La expansión del poder de los Habsburgos bajo Rodolfo I de Habsburgo no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia deliberada y bien ejecutada. Él no solo tomó ventaja del vacío de poder existente, sino que lo llenó con una ambición calculada y una capacidad de liderazgo que pocos poseían. Esta expansión territorial, cimentada en la adquisición de los ducados austríacos, proporcionó a su dinastía los recursos y la posición estratégica necesarios para competir con las casas más grandes de Europa. Las pinturas a óleo de Rodolfo I de Habsburgo, aunque a menudo idealizadas, intentan capturar la esencia de este hombre que, sin ser el más rico o el más poderoso al inicio, logró ascender a la cima de la jerarquía imperial. Su figura se convirtió en un símbolo de la meritocracia en un mundo dominado por el linaje, un ejemplo de cómo la astucia y la voluntad podían abrir caminos donde antes solo existían barreras. Fue el patriarca que sentó el estándar para las futuras generaciones de Mindemsintusiu Habsburgos. El establecimiento de sus hijos en Austria fue una jugada maestra que aseguró la continuidad dinástica de una manera que pocos de sus predecesores habían logrado. Al convertir estos ducados en feudos hereditarios de su casa, Rodolfo I de Habsburgo garantizó que la casa de Habsburgo tuviera una base de poder inquebrantable, una posesión permanente que trascendería su propio reinado y el de sus sucesores inmediatos. Esta decisión fue la clave para la longevidad y la eventual grandeza imperial de su linaje. Rodolfo I de Habsburgo también fue un hábil administrador, preocupado por la eficiencia y la justicia dentro de los territorios bajo su control. Su enfoque en restaurar la ley y el orden contribuyó a la estabilidad del imperio y a la prosperidad de sus propios dominios. Esta combinación de destreza militar, astucia política y visión administrativa fue lo que lo convirtió en el fundador de una dinastía que, en los siglos venideros, se expandiría por matrimonios y herencias hasta convertirse en una de las mayores potencias europeas, consolidando su legado. El Sacro Imperio Romano Germánico, antes de Rodolfo I de Habsburgo, había estado a punto de colapsar. La falta de un emperador fuerte y la autonomía creciente de los príncipes habían sumido a la región en una fragmentación y conflictos constantes. La elección de Rodolfo I de Habsburgo fue un intento desesperado por revertir esta tendencia, y él, con su ingenio y su fuerza, logró insuflar nueva vida al imperio, aunque su principal preocupación fuera la de asegurar la preeminencia de su propia casa, un acto de ambición calculado y exitoso. La batalla de Marchfeld, el pináculo militar de Rodolfo I de Habsburgo, fue más que una simple victoria. Fue la demostración de que los Habsburgos eran una fuerza a tener en cuenta. Al derrotar a Otakar II de Bohemia, no solo eliminó a un rival formidable, sino que también adquirió los territorios que se convertirían en el corazón de su dinastía. Las pinturas a óleo que conmemoran esta batalla, a menudo heroicas, no pueden capturar el inmenso impacto geopolítico que tuvo este enfrentamiento para la Casa de Habsburgo y para la historia de Europa Central. El espíritu emprendedor de Rodolfo I de Habsburgo y su determinación para elevar a su familia por encima de su modesto origen son una fuente de inspiración. Él no se contentó con ser un simple conde. Su visión era la de un patriarca que construiría un legado duradero. Este impulso,
combinado con sus habilidades excepcionales, le permitió transformar las circunstancias y sentar las bases de un imperio. Sus pinturas a óleo, que a menudo lo muestran con un semblante serio y reflexivo, encarnan la profundidad de su carácter y la magnitud de su ambición. La influencia de Rodolfo I de Habsburgo en la historia de los Habsburgos es inmensa. Su reinado marcó el punto de inflexión en la fortuna de su casa, transformándolos de una nobleza regional en una dinastía con ambiciones imperiales. Él no solo adquirió los territorios que se convertirían en el corazón de su poder, sino que también estableció una tradición de liderazgo fuerte y una visión estratégica que sus sucesores seguirían. Las pinturas a óleo que lo retratan son el testimonio de un fundador que, a través de su astucia y sus victorias, aseguró un lugar prominente para su linaje en los anales de la historia europea. Estoy escribiendo el bloque 3, el pináculo de la astucia militar y política de Rodolfo I de Habsburgo, y el clímax emocional de su ascenso se manifestó en el enfrentamiento decisivo contra su más formidable rival, Otakar II de Bohemia. Este rey había usurpado no solo las tierras imperiales, sino que también desafiaba abiertamente la autoridad del recién elegido rey de los romanos. Rodolfo I de Habsburgo no podía permitirse que este desafío quedara impune, pues de ello dependía la legitimidad de su reinado y el futuro de su incipiente dinastía. La confrontación era inevitable, y su preparación fue meticulosa, forjando alianzas estratégicas con otros príncipes que compartían su recelo hacia el ambicioso Otakar II de Bohemia. La tensión se palpaba en el aire mientras los ejércitos se preparaban para la batalla de Marchfeld en 1278. No era solo un choque de fuerzas militares, era una prueba de voluntad y estrategia entre dos titanes de la política imperial. Rodolfo I de Habsburgo, con una determinación inquebrantable, lideró a sus tropas en lo que sería un momento definitorio para su reinado y para la historia de la Casa de Habsburgo. Las pinturas a óleo que conmemoran este conflicto a menudo capturan el fragor y la brutalidad del combate, pero el verdadero drama residía en las mentes de los comandantes y en la audacia de Rodolfo I de Habsburgo al arriesgarlo todo por su visión. La batalla de Marchfeld no fue una contienda cualquiera, fue una victoria decisiva y abrumadora para Rodolfo I de Habsburgo, un verdadero punto de inflexión. Otakar II de Bohemia fue rotundamente derrotado y, según los relatos históricos, encontró su fin en el mismo campo de batalla. Esta eliminación de su principal y más poderoso rival no solo consolidó la autoridad de Rodolfo I de Habsburgo como rey de los romanos, sino que le otorgó un derecho crucial: la confiscación de los ricos y estratégicos ducados que Otakar II de Bohemia había poseído, cambiando el destino de Europa Central y de su dinastía para siempre. La adquisición de Austria, Estiria y Carintia fue un golpe maestro estratégico que transformó completamente la fortuna de la Casa de Habsburgo. Estos ducados, situados en el corazón de Europa Central, no eran solo un puñado de tierras. Representaban una fuente inmensa de riqueza y una posición geográfica privilegiada que controlaba importantes rutas comerciales y abría el acceso a otras regiones vitales del Sacro Imperio. Esta conquista, lograda con una combinación de fuerza militar y astucia política, fue la verdadera joya de la corona de Rodolfo I de Habsburgo, proporcionando a su familia una base territorial inexpugnable. Este monumental triunfo militar y territorial en Marchfeld fue el catalizador que catapultó a la Casa de Habsburgo desde su modesto origen como condes suavos a una posición de preeminencia sin precedentes en la política europea.
La victoria no solo les otorgó vastos territorios, sino que también les confirió un prestigio y una legitimidad que serían fundamentales para su expansión futura. Las pinturas a óleo que representan este triunfo a menudo resaltan la magnificencia de la victoria, pero el verdadero significado reside en la transformación radical del estatus de los Habsburgos, que pasaron de ser una familia regional a tener aspiraciones imperiales. Para asegurar que estos nuevos y vitales ducados permanecieran firmemente bajo el control de su linaje, Rodolfo I de Habsburgo tomó una decisión fundamental que marcaría el destino de la dinastía. En 1282, invistió oficialmente a sus propios hijos, Alberto y Rodolfo, con los ducados de Austria, Estiria y Carintia. Este acto no fue una mera formalidad, fue el hito fundacional del dominio Habsburgo sobre Austria, convirtiendo estas tierras en el corazón y el epicentro de su poder por más de 600 años. Esta jugada maestra consolidó la herencia territorial de su familia. La investidura de sus hijos en Austria fue la culminación de la visión de Rodolfo I de Habsburgo. Al establecer a su descendencia en estos ducados estratégicos, garantizó que la casa de 1900 Habsburgo tuviera una base de poder inquebrantable, una posesión permanente que trascendería su propio reinado y el de sus sucesores inmediatos. Esta decisión fue la clave para la longevidad y la eventual grandeza imperial de su linaje. Desde Austria, los Habsburgos tejerían una red de alianzas matrimoniales que con el tiempo les permitiría expandir su influencia y sus dominios por vastas regiones de Europa, cimentando una de las dinastías más importantes. El ascenso de Rodolfo I de Habsburgo y la adquisición de Austria son un testimonio de su habilidad excepcional para aprovechar las oportunidades en un momento de caos imperial. Él no solo restauró la autoridad del Sacro Imperio Romano Germánico después del Gran Interregno, sino que también, y de manera más significativa para su familia, redirigió los flujos de poder hacia su propia casa. Su reinado es un claro ejemplo de cómo la astucia, la determinación y una visión a largo plazo pueden transformar la fortuna de una familia noble en la base de un imperio que dejaría una huella indeleble en la historia. La figura de Rodolfo I de Habsburgo, aunque no exenta de la brutalidad inherente a su época, es recordada por su pragmatismo y su éxito en la consolidación territorial. Las pinturas a óleo que lo retratan a menudo lo muestran con la dignidad de un rey y un semblante serio, reflejo de la seriedad con la que asumió su misión. Estas obras de arte son un homenaje a su visión y a las victorias militares que le permitieron elevar a su familia a un estatus legendario. Su legado reside en la fundación de una dinastía que a partir de sus cimientos se expandiría y gobernaría por los siglos venideros. La victoria en Marchfeld y la adquisición de los ducados austríacos no fueron los únicos logros de Rodolfo I de Habsburgo, pero sí los más trascendentales para su casa. Él dedicó el resto de su reinado a consolidar estos territorios y a asegurar su herencia para sus hijos, a menudo enfrentando la resistencia de otros príncipes que veían con recelo el rápido ascenso de los Habsburgos. Su enfoque en la construcción de una base de poder sólida y hereditaria lo distinguió de otros monarcas que solo buscaban la gloria efímera del título imperial. Rodolfo I de Habsburgo también sentó las bases para la política matrimonial, que más tarde sería una seña de identidad de los Habsburgos. Aunque su época aún no presentaba la endogamia extrema de siglos posteriores, la estrategia de unir a sus hijos con miembros de otras poderosas casas nobiliarias fue una herramienta clave para tejer una red de alianzas que fortalecería la posición de su familia y expandiría su influencia sin necesidad de recurrir siempre a la guerra.
Esta visión matrimonial sería fundamental para el futuro imperial de su linaje. La figura de Rodolfo I de Habsburgo, el arquitecto de la grandeza Habsburgo, es un testamento a cómo un liderazgo astuto puede transformar la fortuna de una familia. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia europea, no solo por su éxito militar, sino por la visión estratégica que tuvo al asegurar Austria para su descendencia. Las pinturas a óleo que lo inmortalizan reflejan la seriedad de su propósito y el impacto de sus decisiones. Un legado que aún resuena en los anales de la realeza y la geopolítica europea. La restauración de cierto orden en el Sacro Imperio Romano Germánico, sumido en el caos del interregno, es otro de los méritos de Rodolfo I de Habsburgo. Su elección trajo una esperanza de estabilidad, y sus acciones para imponer la ley y el orden contribuyeron a la cohesión del vasto y diverso imperio. Aunque su principal preocupación era la de asegurar la preeminencia de su propia casa, su labor en la estabilización imperial fue reconocida y su figura se convirtió en un símbolo de autoridad tras décadas de anarquía. El pragmatismo de Rodolfo I de Habsburgo fue clave en su éxito. No se aferró a títulos vacíos ni a la gloria efímera. Su objetivo era la adquisición de tierras y derechos que pudieran ser heredados y que sirvieran como un bastión para sus descendientes. Esta mentalidad a largo plazo, centrada en la acumulación de poder territorial y no solo en el prestigio imperial, lo distinguió de muchos de sus predecesores y rivales, sentando un precedente que sus sucesores seguirían meticulosamente en la construcción de su imperio. La Casa de Habsburgo, gracias a los cimientos establecidos por Rodolfo I de Habsburgo, pasaría de ser una familia noble, regional, a convertirse en una de las dinastías más influyentes y duraderas de la historia europea. Su visión estratégica al asegurar Austria y al invertir a sus hijos con los ducados fue el pilar sobre el cual se construiría un imperio que, por más de 600 años, dominaría vastas regiones de Europa Central y se expandiría a través de alianzas matrimoniales. Las pinturas a óleo de Rodolfo I de Habsburgo hoy nos recuerdan el poder de una mente maestra que forjó un imperio. Estoy escribiendo. El bloque 4. El legado de Rodolfo I de Habsburgo es monumental. Es él quien es considerado el verdadero fundador de la grandeza de la Casa de Habsburgo. Su visión estratégica y su habilidad para la guerra y la política sentaron las bases de un poder dinástico que perduraría por más de 600 años. Antes de su ascenso, los Habsburgos eran meros condes regionales en Suabia, pero la sagacidad de Rodolfo I de Habsburgo los catapultó a la primera línea de la política imperial. Su figura es central para entender cómo una familia aparentemente modesta pudo construir un imperio que dominaría vastas extensiones de Europa Central, un verdadero testamento a su ingenio y determinación. Aunque Rodolfo I de Habsburgo nunca fue coronado formalmente como emperador romano germánico por el Papa, su elección como rey de los romanos en 1273 fue el paso decisivo. Este título, obtenido tras el caos del Gran Interregno, le confirió la autoridad necesaria para comenzar la ardua tarea de restaurar el orden y recuperar las tierras imperiales. Su pragmatismo se centró en la consolidación del poder territorial para su familia, más allá de la gloria efímera de una corona imperial papal. Las pinturas a óleo que lo retratan a menudo insinúan esta dignidad regia, pero la profundidad de su estrategia es algo que solo la historia puede desvelar por completo. La conquista de Austria fue el hito que definió el destino de la Casa de Habsburgo. La derrota de Otakar II de Bohemia en la batalla de Marchfeld en 1278 no solo eliminó a un formidable rival,
sino que le permitió a Rodolfo I de Habsburgo confiscar los ducados de Austria, Estiria y Carintia. Esta adquisición estratégica, en el corazón de Europa Central, proporcionó a los Habsburgos una base territorial inexpugnable, rica en recursos y geográficamente clave. Las pinturas a óleo que conmemoran esta victoria a menudo resaltan el fragor del combate, pero el verdadero triunfo radicó en la visión de Rodolfo I de Habsburgo para asegurar estos ducados para su linaje. El establecimiento de sus hijos, Alberto y Rodolfo, en estos ducados en 1282 fue el acto fundacional del dominio Habsburgo sobre Austria, transformando una victoria militar en un legado dinástico. Austria se convirtió así en el epicentro desde donde la Casa de Habsburgo expandiría su influencia a través de matrimonios estratégicos y alianzas políticas. Un crecimiento que resonaría por los siglos venideros. Este enfoque en la construcción de una base de poder sólida y hereditaria distinguió a Rodolfo I de Habsburgo de muchos de sus predecesores, sentando un precedente para la política de expansión territorial y matrimonial de sus sucesores. El legado de Rodolfo I de Habsburgo trasciende la mera adquisición de territorios. Él fue quien restauró un nivel significativo de orden en el Sacro Imperio Romano-Germánico después de décadas de anarquía. Su habilidad para imponer una autoridad central en un tiempo de fragmentación fue crucial para la cohesión del vasto y diverso imperio. Las pinturas a óleo que lo retratan suelen enfatizar su dignidad regia, pero el verdadero mérito radica en la fundación de una dinastía que marcaría la historia de Europa, un logro que pocos monarcas pueden ostentar con tal rotundidad y un impacto duradero. Rodolfo I de Habsburgo no solo fue un brillante líder militar y político, sino también un hábil administrador. Su enfoque en la justicia y la eficiencia dentro de los territorios bajo su control contribuyó a la estabilidad del imperio y a la prosperidad de sus propios dominios. Esta combinación de destreza en el campo de batalla, astucia en las negociaciones y una visión administrativa fue lo que lo convirtió en el fundador de una dinastía que en los siglos venideros se expandiría por matrimonios y herencias hasta convertirse en una de las mayores potencias europeas, consolidando un legado que pocos podrían igualar. La Casa de Habsburgo, gracias a los cimientos establecidos por Rodolfo I de Habsburgo, pasó de ser una familia noble regional a una de las dinastías más influyentes y duraderas de la historia europea. Su visión estratégica, al asegurar Austria y al invertir a sus hijos con los ducados, fue el pilar sobre el cual se construiría un imperio que por más de 600 años dominaría vastas regiones de Europa Central y se expandiría a través de alianzas matrimoniales, una política que cimentaría su poder. Las pinturas a óleo de Rodolfo I de Habsburgo hoy nos recuerdan el poder de una mente maestra que forjó un imperio. El Sacro Imperio Romano-Germánico, antes de Rodolfo I de Habsburgo, había estado al borde del colapso, sumido en la fragmentación y conflictos constantes. La elección de Rodolfo I de Habsburgo fue un intento desesperado por revertir esta tendencia, y él, con su ingenio y su fuerza, logró insuflar nueva vida al imperio. Aunque su principal preocupación fuera la de asegurar la preeminencia de su propia casa, su labor en la estabilización imperial fue reconocida, y su figura se convirtió en un símbolo de autoridad tras décadas de anarquía, marcando un antes y un después para la gobernabilidad centralizada. La victoria en la batalla de Marchfeld, el pináculo militar de Rodolfo I de Habsburgo, fue más que una simple victoria. Fue la demostración de que los Habsburgos eran una fuerza a tener en cuenta. Al derrotar a Otakar II de Bohemia, no solo eliminó a un rival formidable, sino que también adquirió los territorios que se convertirían en el corazón de su dinastía.
Las pinturas a óleo que conmemoran esta batalla, a menudo heroicas, no pueden capturar el inmenso impacto geopolítico que tuvo este enfrentamiento para la Casa de Habsburgo y para la historia de Europa Central, redefiniendo el equilibrio de poder. El espíritu emprendedor de Rodolfo I de Habsburgo y su determinación para elevar a su familia por encima de su modesto origen son una fuente de inspiración. Él no se contentó con ser un simple conde. Su visión era la de un patriarca que construiría un legado duradero. Este impulso, combinado con sus habilidades excepcionales, le permitió transformar las circunstancias y sentar las bases de un imperio. Sus pinturas a óleo, que a menudo lo muestran con un semblante serio y reflexivo, encarnan la profundidad de su carácter y la magnitud de su ambición, un verdadero ejemplo de cómo la voluntad puede forjar un destino. La influencia de Rodolfo I de Habsburgo en la historia de los Habsburgos es inmensa. Su reinado marcó el punto de inflexión en la fortuna de su casa, transformándolos de una nobleza regional en una dinastía con ambiciones imperiales. Él no solo adquirió los territorios que se convertirían en el corazón de su poder, sino que también estableció una tradición de liderazgo fuerte y una visión estratégica que sus sucesores seguirían. Las pinturas a óleo que lo retratan son el testimonio de un fundador que, a través de su astucia y sus victorias, aseguró un lugar prominente para su linaje en los anales de la historia europea. El establecimiento de sus hijos en Austria fue una jugada maestra que aseguró la continuidad dinástica de una manera que pocos de sus predecesores habían logrado. Al convertir estos ducados en feudos hereditarios de su casa, Rodolfo I de Habsburgo garantizó que la Casa de Habsburgo tuviera una base de poder inquebrantable, una posesión permanente que trascendería su propio reinado y el de sus sucesores inmediatos. Esta decisión fue la clave para la longevidad y la eventual grandeza imperial de su linaje, un movimiento estratégico que hoy reconocemos como fundamental para su legado. Rodolfo I de Habsburgo también fue un hábil administrador, preocupado por la eficiencia y la justicia dentro de los territorios bajo su control. Su enfoque en restaurar la ley y el orden contribuyó a la estabilidad del imperio y a la prosperidad de sus propios dominios. Esta combinación de destreza militar, astucia política y visión administrativa fue lo que lo convirtió en el fundador de una dinastía que, en los siglos venideros, se expandiría por matrimonios y herencias, hasta convertirse en una de las mayores potencias europeas, consolidando un legado que pocos podrían igualar en la historia de la realeza. El Sacro Imperio Romano Germánico, antes de Rodolfo I de Habsburgo, había estado a punto de colapsar. La falta de un emperador fuerte y la autonomía creciente de los príncipes habían sumido a la región en una fragmentación y conflictos constantes. La elección de Rodolfo I de Habsburgo fue un intento desesperado por revertir esta tendencia, y él, con su ingenio y su fuerza, logró insuflar nueva vida al imperio, aunque su principal preocupación fuera la de asegurar la preeminencia de su propia casa, un acto de ambición calculado y exitoso que cambiaría el panorama político. La figura de Rodolfo I de Habsburgo, el arquitecto de la grandeza Habsburgo, es un testamento a cómo un liderazgo astuto puede transformar la fortuna de una familia. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia europea, no solo por su éxito militar, sino por la visión estratégica que tuvo al asegurar Austria para su descendencia. Las pinturas a óleo que lo inmortalizan reflejan la seriedad de su propósito y el impacto de sus decisiones, un legado que aún resuena en los anales de la realeza y la geopolítica europea, un ejemplo duradero de cómo se construye un imperio desde sus cimientos.